Para este proyecto, el cliente se acercó a mí porque llevaba mucho tiempo trabajando en su álbum y la mezcla no terminaba de convencerla. Con este ejemplo les quiero mostrar cómo cambia el desempeño de la canción y los puntos en los que me enfoco para trabajar una mezcla. Voy a dividir el tema por bloques para poder seguir cada punto. En este bloque de la canción tenemos una guitarra, una trompeta, una campana tubular y 4 violines. Lo primero que salta al oído es que todos los instrumentos se escuchan al centro, pero en realidad todos están duplicados. Una copia está completamente paneada a la izquierda y su duplicado a la derecha. La intención de esta práctica es abrir la mezcla para lograr un sonido más envolvente, pero como puedes apreciar, todo se escucha al centro. Por esta razón, a esta práctica se le conoce como Big Mono. En la nueva mezcla puedes apreciar que solamente hay un instrumento de cada uno, ya que todos tocan cosas diferentes. Justo al inicio también puedes apreciar la trompeta al centro y la guitarra cargada hacia un lado. Esto con la intención de abrir espacio para los 2 violines que entran primero, así como para la campana tubular. Los elementos quedan completamente equilibrados cuando entran los últimos 2 violines al final de la intro. La voz se tuvo que volver a grabar porque, como puedes escuchar, tiene mucha distorsión, producto de una señal saturada en la entrada del micrófono. También estaba un poco desafinada y fuera de tiempo. Esto es muy común cuando el cantante no se siente completamente cómodo en la sesión de grabación. Otra cosa que resulta muy evidente es que la voz domina demasiado a los demás instrumentos. También se puede apreciar que el reverb se siente un poco disociado de la voz natural. Era sobre el pasto un hechizo que lo convertí en piso y a las ramas en barras. Para trabajar la voz, la artista y yo vimos que el tema perdía fuerza con ese estilo de interpretación, por lo que optamos por explorar un estilo más cercano al mariachi. Escucha cómo se siente inmediatamente que el tema adquiere movimiento, producto también de la presencia del guitarrón, el cual en la versión original casi no se aprecia. Era sobre el pasto un hechizo que lo convertí en piso y a las ramas en barras donde ella entrenaba. En este cambio a fortísimo podemos escuchar que es demasiado drástico en cuestión de volumen, y también resalta nuevamente el Big Mono, pues aunque se introduce una vihuela, también está duplicada y paneada una a la izquierda y la otra a la derecha y puesta encima de la guitarra rítmica. Era sequera, en Praga primavera, en el aire flotaban sueños y la Olimpiada. Lo primero que escuchamos es el cambio de cantante. Esto se dio porque al ver la necesidad de regrabar las voces, invitamos a 2 artistas para acompañar y hasta se dio la oportunidad de grabar un video de la sesión. También puedes escuchar cómo está totalmente aprovechado el panorama estéreo. La vihuela y la guitarra rítmica están opuestas entre sí, así como los violines que conservan su mismo lugar desde la intro. Las voces de las 3 cantantes están equilibradas entre sí, conservando al centro la voz que domina en cada parte de la canción. Era sequera. Sueños y la Olimpiada. Y verá, bello que su bandera sobre el miedo a la suerte. Por último, vamos a escuchar la parte instrumental que sigue la estrofa. Como puedes apreciar, el solo de guitarra debería dominar, pero en su lugar lo hacen los violines, y los instrumentos en relación con la voz se quedan muy abajo cuando ésta desaparece. Ahora la guitarra tiene el protagonismo que le corresponde y el resto de los instrumentos no pierde importancia en relación a la voz, y los violines llevan de la mano todo el solo de guitarra.
Dado que fueron escritos como acompañamiento, realmente brillan cuando quedan atrás. Escucha cómo al final de la sección las trompetas están contestando al solo de guitarra. Al estar armonizadas se pueden panear un poco a la izquierda y a la derecha sin duplicarlas, lo cual le da mucho espacio a la mezcla. Además de intentar abrir la mezcla, otra de las razones por las que se siente la necesidad de duplicar un track es para darle mayor peso a cada instrumento. Esta sensación existe cuando se utilizan instrumentos de gama media o baja. Cuando se utilizan instrumentos profesionales, un solo track es suficiente para llenar toda una sección de una canción, lo cual es muy útil para reducir costos en el tiempo de mezcla. Otra cosa que se puede notar cuando se comparan versiones es que el sonido de la versión original es algo opaco comparado con la mezcla nueva. Esto se debe a que tanto la grabación como la mezcla fueron hechas a 44.1 kHz, mientras que la mezcla nueva fue hecha a 96 y el mastering fue analógico. Como puedes ver en el nombre del waveform que corresponde a la mezcla original, está marcado como 24 bits. El problema con esto es que aunque esa mezcla fue exportada con esa profundidad, por la cama de ruido al inicio es fácil notar que fue grabado a 16 bits. Siempre cuida que tu grabación se haga a 24 bits para tener mayor espacio de trabajo desde el principio. Eso es todo por esta demostración. Para quienes deseen escuchar el tema completo, ahora lo dejaré correr de principio a fin, cambiando de versión cada cierto tiempo para que escuches la diferencia. Al compararlos, parece como si la mezcla original estuviera en mono o fuera un demo. Que escuchaba historias del Blataba, cuentos del nuevo mundo, distante y profundo. Era sobre el pasto un hechizo que lo convertía en piso y a las ramas en varas donde ella entrenaba. Era sequera en Praga primavera, en el aire flotaban sueños y la Olimpiada. Y Vera de llover su bandera sobre el miedo a la suerte. La verdad prevalece. Custodiando el tesoro de las 2000 palabras. Abracadabra. Érase una vez sobre el podio una diosa en protesta silenciosa, desafiando el poder.